Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y para ello, el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien saludo con muchísimo gusto. Maestra Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jenny? Contenta de que nos acompañes hoy y contenta de estar con ustedes en una clase más de Historia de quinto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Nos da muchísimo gusto tenerlos de regreso en su clase de historia. Recuerden que estas primeras 3 semanas del ciclo escolar estamos haciendo un breve recorrido por los temas que estudiaremos a lo largo de todo quinto de primaria. Así es, Jenny. La clase pasada hablamos un poquito sobre la Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de 3 años. ¿Lo recuerdan? En esa clase escuchamos repetidamente el nombre de Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como Benito Juárez. Y en la clase del día de hoy vamos a conocer un poco más sobre su historia. Y vamos a hacerlo viendo el siguiente video. Así que si ya están listos con su libro de texto en mano, comenzamos. No se puede hacer una buena biografía sin saber el origen, en este caso, de Benito Juárez. Y por eso estamos aquí en Guelatao, en su pueblo natal, para comprender por qué desde un lugar tan remoto Juárez emprendió un camino que después sería tan alto, tan importante, tan decisivo en la historia de México. Así que estamos aquí para conocer los orígenes de ese personaje que se llamó Benito Juárez, que nació aquí, que vivió sus primeros años en este lugar y luego emprendió el largo camino para llegar a Oaxaca, después para ser presidente y ser el hombre más representativo del pensamiento liberal, de las leyes de reforma y de la defensa de la patria ante el invasor extranjero. Aquí tenemos una reconstrucción de la casa de Juárez cuando fue niño aquí en Guelatao. Como ven, es una reconstrucción a base de información histórica, pero seguramente esta es una casa de adobe y ya con teja. Seguramente la casa original era más bien como se ve la puerta, aquella de carrizo y embarrada con barro,
y más sencilla, más simple, más humilde, más pobre. Pero es una buena reconstrucción de las casas que entonces había en ese tiempo y de las que siguen habitando los pobladores de esta región. Por ejemplo, esto que vemos como puerta es el carrizo que se desarrolla y crece aquí en todas las márgenes de los ríos o en esta maravillosa laguna. La sabiduría popular dice que los hombres son hechos por el tiempo y la circunstancia que viven, pero el caso de Benito Juárez salta todos esos esquemas y esos prototipos. Debió de ser desde esa edad, desde niño, un hombre extraordinario con un carácter y una fuerza de voluntad fuera de serie. ¿Por qué? Porque a esa edad, siendo un niño, decide abandonar este lugar que está entonces aislado, viviendo en medio de la pobreza, sin posibilidad alguna de educarse. Y él desde niño tiene una ambición. Él escribe en su libro que deja como herencia para sus hijos que la ambición que lo llevó a salir de Guelatao e irse a Oaxaca era la de educarse, de ir a la escuela, de aprender. Y eso revela algo verdaderamente increíble porque él era un niño indio zapoteca, o sea, de los más humildes entre los humildes, de los más pobres entre los pobres y de los más ignorantes entre los ignorantes. Entonces, desde ahí se ve que lo que dominaba en él era una fuerza de carácter extraordinaria. Es una vida peculiar, yo creo, dentro de la misma República Mexicana, no solo dentro de América y quizá del mundo, pero porque nace en Oaxaca en 1806, un poquito antes de la independencia. Creo que le tocó ese momento en que abre oportunidades para los indígenas inteligentes, los mestizos inteligentes y los criollos inteligentes, pero que antes a lo mejor no estaban permitidos por aquello de que los gobernantes venían de fuera. Después buscar, incluso ir a una escuela, el Colegio Real, que tenía dos secciones, la sección de los niños decentes y la de los otros. En los otros pues no se ocupaban mucho de la educación. Entonces cuando él se da cuenta que el profesor no lo ayuda, él se pone a repetir y a repetir para aprender el español. Y a partir de ese momento hace algo extraordinario. El niño indígena que no sabía el español triunfa, se vuelve uno de los estudiantes mejores de su escuela, de su generación, aprende y es premiado cuando termina sus cursos y a partir de ese momento inicia una carrera fulgurante y brillantísima. Destaca en el conocimiento jurídico de las nuevas leyes que surgieron con el nacimiento de la República. Tiene también la suerte de entrar en una familia, la familia de su futura mujer, que también lo acoge, pero luego también encontrar un protector. Cuando él se transforma en el gran legislador, en el gran jurista, en el gran político, él no pide para los indígenas, como pedía gran parte del Partido Liberal, una posición especial, una ley especial para los indígenas. Él no, él dice, la ley, la Constitución es igual para todos los mexicanos y dentro de eso están incluidos los indígenas. Y eso es el aporte más valioso de Juárez. Y miren, ahora aquí estos niños que son una imagen de lo que fue Juárez en aquellos tiempos. Y ahora ellos tienen escuela y niños y niñas comparten la educación. Esa es la herencia de Juárez. 1, 2, 3. Ante ti hoy se encuentra tu pueblo, deseando tratar con amor, ofreciéndote flores y cantos bajo el
Él llega desprotegido, solo, huérfano, y encuentra una protección primera en la iglesia. Y en este instituto él recibe su primera educación. Es una educación totalmente conservadora, tradicional, alejada de toda la gran cambio moderno que empieza desde el siglo XVIII, la Revolución Francesa. Pero aquí es una educación muy tradicional, hoy la diríamos mocha. Entrar al seminario, hacer la carrera completa de teología, y esa es una de las cosas que no se dicen, que él era muy buen abogado porque conocía tanto el derecho eclesiástico como el civil. Por lo tanto, él, su primera enseñanza es cristiana, es humanista, es de solidaridad con el otro. Pero cuando él se desarrolla y se forma como abogado y se forma con la gran generación de liberales en el Instituto Oaxaqueño de Cultura, entonces él aprende y se abre a otro mundo. Juárez llega a México a mediados del siglo XIX, en un México que difícilmente todavía podemos llamar México. Es un país muy dividido por muchas razones. En términos de la geografía, el país es un país complicado, con muchas cordilleras, ríos que separan, digamos, a la población, y que para ese momento todavía no podía encontrar una identidad nacional. Políticamente también estaba muy dividido el país. La guerra del 47 había sido desastrosa con Estados Unidos, la invasión, la pérdida del territorio. Había quedado muy dividido el país en términos de ideologías, las llamamos conservadoras, liberales, pero más grupos había ahí, incluso entre los liberales había diferentes corrientes. Es difícil hablar de un México en ese momento, ¿no? Juárez, para 1857, cuando se promulga la Constitución, es ahí, realmente ahí cuando él despega como figura nacional. Hoy pensamos en México, tenemos todos en nuestra imagen cultural, digamos en nuestro hipotálamo cultural, tenemos eso que es México hoy y lo proyectamos hacia atrás como si siempre hubiera existido, como si siempre hubiera sido una nación como la vemos hoy, y en ese momento así no era. Bueno, la iglesia es un factor de cohesión cultural muy importante. La mayor parte de la población es católica, eso es cierto, pero es un factor de división en términos de la política. Todos los liberales mexicanos del siglo XIX, y yo me atrevería a decir que todos, o si no la gran mayoría, eran católicos y respetaban el rito católico, pero políticamente estaban enfrentados con la iglesia. Básicamente por dos razones importantes, ¿no? Una es por la riqueza de la iglesia, es decir, toda la riqueza que la iglesia tenía acumulada, que había venido acumulando desde la colonia y que para los liberales era un freno para el crecimiento económico. Y la otra razón es la educación, ¿no? Los liberales veían a la iglesia como el gran obstáculo para poder educar a la gente precisamente en términos de la ciudadanía. Cuando los liberales por fin triunfan después de la intervención francesa, van a reescribir la historia nacional en esos términos. México tuvo dos independencias, la independencia de España y después la independencia de la iglesia. Juárez nace cuando todavía lo que hoy llamamos México es una colonia, una dependencia de la Nueva España. Y cuando muere, México es una república. Estamos aquí en lo que es el recinto del Instituto de las Artes y Ciencias de Oaxaca. Este instituto se creó en 1828 y en ese mismo año Juárez entró aquí a formarse como jurista, abogado, legislador. Aquí están las fechas. 1828, 1833 fue su época como alumno distinguido de esta institución. Más tarde, Juárez siguió como catedrático esclarecido. De 1832 a 1835 fue su primer periodo
Otro más fue de 1852 a 1853. Así que con esas fechas ustedes ven que Juárez de alumno pasó a catedrático y finalmente, un poco más tarde, en mayo de 1848, Juárez ocupó el puesto de director del Instituto de Ciencias y Artes y luego volvió a hacerlo en otro periodo de 1851 a 1852. Así que 1828 a 1852, Juárez hace su formación jurídica en este lugar. Y nunca sale de Oaxaca. Él entonces, todos esos años se forma aquí y aprende la nueva jurisprudencia, las nuevas leyes y todo el pensamiento liberal. Es su alma mater, su universidad formadora. Con la formación que recibe aquí, hace un cambio trascendental porque de estudiante y profesor se vuelve legislador. Según los griegos, era la posición más alta a la que podía llegar un ser humano, a dictar, decretar y hacer cumplir las leyes que rigen el comportamiento humano y político de una sociedad. Las leyes de reforma son decretos que el presidente emite, más o menos. La primera me parece que es 55, 56, la última es de 60. Y no se incorporan a la Constitución hasta mucho tiempo después, hasta 73. Y bueno, entre ellas está, por ejemplo, las leyes relativas a la desamortización de los bienes de la Iglesia. La Iglesia era un gran propietario, era, digamos, tenía muchas tierras o daba créditos, por ejemplo, ¿no? Hacía las veces de una institución bancaria. La Iglesia también era una gran educadora, ¿no? Los colegios, muchos eran, la mayoría, organizados, administrados por la Iglesia. Los panteones, los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Lo que se acostumbraba a casarse por la Iglesia, ¿no? Y las leyes de reforma lo que querían era establecer el registro civil, que el matrimonio fuera un contrato que se celebra ante el Estado. La ley de desamortización de bienes, por ejemplo, consistía en quitarle a la Iglesia los bienes que se vendieran, que entraran al mercado y que pudieran ser mucho más productivos. Uno de los términos que se utilizaban en la época para referirse a los bienes de la Iglesia eran los bienes en manos muertas. Juárez hace eso, construye su pensamiento alrededor de las ideas liberales. El Partido Conservador, en lugar de tener un apoyo firme en la República, pide la ayuda del extranjero. Y entonces es cuando hacen comisiones y expediciones a Europa para tratar de traer un príncipe, un monarca, un rey extranjero. Juárez se opone violentamente a eso y como es nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando el país por un accidente queda sin el presidente elegido, Juárez asciende al puesto de presidente y entonces se vuelve el defensor de la República. Él asume la defensa nacional frente a la intervención extranjera, frente a la alianza de Francia con el príncipe Maximiliano, y empieza algo increíble en este país, que hay una invasión de los ejércitos franceses que vienen a apoyar a Maximiliano. Juárez toma la bandera de la República, se vuelve no solamente ya el director político del Partido Liberal, sino que organiza la defensa nacional, organiza los ejércitos y se vuelve un político que recorre toda la República para defender el país. Es como una roca, la única roca fuerte que mantiene lo que se pensaba en la Constitución de
1857 y la de 1821. Defender a la República contra el enemigo, mantener los principios republicanos y liberales, no admitir que un gobierno extranjero y menos un rey, un monarca, pudiera gobernar México. Se vuelve un emblema de la defensa nacional, un emblema de la República, un emblema del derecho de los pueblos a determinar su propio destino. Muy bien, pues hasta este momento, ¿qué les ha parecido la historia de Benito Juárez? Seguramente había muchas cosas que no conocían y todavía faltan más por descubrir. El día de hoy comenzamos a conocer un personaje importantísimo en la historia de nuestro país. De la mano del historiador Enrique Flores Cano, nos trasladamos al actual estado de Oaxaca para conocer su vida y su obra. Así es, y pudimos identificar la importancia de Juárez como un defensor de la República y de los principios liberales. Entonces, sigamos estudiando sobre la importancia de Benito Juárez. Los esperamos la próxima clase. Gracias por acompañarnos y gracias, maestra Cecilia Vargas. Nos vemos en la siguiente clase. Que así sea. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Juárez y la República, parte 1 de Historia de Quinto Grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Vamos a la siguiente materia. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos, ¿sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Muy bien, otra más. Una vez más, bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas
al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.